Que el Señor les bendiga, apreciados hermanos. Qué bendición poder saludarles nuevamente. Hoy eh, he dejado esta grabación para compartirles la clase número 4 de nuestro curso de introducción al Antiguo Testamento. Eh, por algunas situaciones no puedo conectarme nuevamente en vivo por Zoom y les he dejado la grabación. Pero como siempre les he indicado, ya saben ustedes que por favor, cualquier cosa estoy ahí en el WhatsApp para que se comuniquen conmigo, para que pregunten cualquier situación. Eh, Qué bendición por saludarles. Eh, Espero que todos estén bien, ¿verdad? Espero que todo vaya bien. Hoy estaremos viendo la clase número 4 de introducción al Antiguo Testamento, ¿verdad? Esa es la clase que nos corresponde para hoy. Eh, Hoy la clase no tiene mucho contenido, la clase es un poco corta, entonces al finalizar les dejaré ciertas instrucciones con respecto a la próxima tarea que tienen que ustedes que entregar. Algunos han estado preguntándome por ahí y dejaré ciertas instrucciones por ahí muy importantes. Entonces, atentos por favor al final de la clase. Ya ustedes en esta semana están enviando la primera tarea, la tarea de presentar un resumen de uno de los capítulos, de uno de los libros que les dejé por ahí. Aparte de que ustedes saben que cada semana entran al foro y contestan una pregunta que está ahí. eh, y eso les cuesta cada semana 3 puntos, 3 puntos, 3 puntos. Entonces, es importante que ustedes vayan ahí atendiendo a eso también. Pero hay otra tarea un poquito larga y al final de la clase compartiré un poquito sobre eso, ¿verdad? Sobre esta tarea. Así que, como les digo, por favor, estamos atentos ahí a poder ver eh, las instrucciones al final. Comenzamos de lleno. Esta es la clase número 4 de Introducción al Antiguo Testamento. Y comenzamos recordando esta segunda parte del versículo 35 de Juan 10. Y la escritura no puede ser quebrantada. Y la escritura no puede ser quebrantada. Nos quedamos con ese versículo en la mente y eh, porque nos va a estar sirviendo definitivamente para el- nuestra clase. No encontramos en la Biblia, no encontramos en los escritos del Nuevo Testamento, de la boca del Señor Jesucristo, que exista alguna referencia que el Señor Jesucristo haya hecho a los apóstoles y que haya considerado que el Antiguo Testamento podía dividirse de una forma en la cual podían sacarse una parte que es palabra de Dios y una parte que no. O que una parte pueda ser más importante que otra. Que ciertos libros tenían autoridad y que otros no. No encontramos en la palabra de Dios argumentos al respecto de esto. Lo contrario, todo el Antiguo Testamento es considerado como una obra producida por inspiración de Dios y como una obra para el beneficio espiritual de todos los seres humanos. Eso es bien notorio en los escritos tanto de Cristo Jesús como también de los apóstoles del Nuevo Testamento. Hoy nosotros estaremos viendo este tema, la estructura del Antiguo Testamento. Eso es lo que hoy veremos, la estructura del Antiguo Testamento. Comenzando, nos centraremos un poquito en la unidad, específicamente la unidad de toda la Biblia. eh, la unidad de toda la Biblia se ve en su misma estructura y en el desarrollo del plan de Dios a través de los siglos. En la Biblia
En Romanos capítulo 15, versículo 18, la palabra nos dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Vemos entonces que hay una línea progresiva desde la historia, desde el Antiguo Testamento, desde tiempos antiguos, ¿verdad? Como lo indica aquí la palabra del Señor. En Romanos capítulo 11 y específicamente el versículo 33 nos dice así: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inestructurables sus caminos. El versículo 36 nos dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Eso nos dice Romanos capítulo 11, desde el 76. Entonces, todo, en todo tiempo, en toda la historia, es parte de la estructura, de la unidad que ha venido formando y que venía en progreso para que se diera el acto de Jesucristo y nuestra salvación. En los primeros dos capítulos de la Biblia leemos acerca de la creación del cielo y la tierra. Usted lo sabe, ¿verdad? Después de eso, vemos el primer hombre, Adán y su esposa. El tercer capítulo nos cuenta de la caída del hombre y de la entrada del pecado al mundo, la sujeción a Satanás, la primera promesa eh, de redención. Vemos entonces que en los primeros capítulos se viene hablando sobre los seres humanos, pero también sobre esa primer promesa que se hace ya de la redención. Esto es importante para recordar lo que hemos estado hablando en este curso. El hecho de que Jesucristo aparezca en el Nuevo Testamento muriendo en la cruz del Calvario por nosotros, no es el hecho de un plan fallido, de algo que ocurrió, de algo en lo cual podemos decir pobrecito, sino que es parte del plan que Dios ha tenido desde los primeros capítulos de la Biblia, ese plan de redención. Cuando nosotros seguimos la historia, vemos en Génesis que la destrucción del mundo por el diluvio, ¿verdad? Ya la maldad se había proliferado drásticamente y hubo necesidad de la destrucción del mundo por el diluvio. Pero hay una renovación, hay una preparación para que los seres humanos lo habiten nuevamente, ¿verdad? Y entonces comienza nuevamente a habitarse el mundo. Se edifica Babilonia, hay una ciudad enemiga de Dios. En el antepenúltimo capítulo de la Biblia nos narra la terminación del pecado en el mundo. En Apocalipsis no se nos dice la sujeción de Satanás y la consumación de la redención. En los últimos dos capítulos de la Biblia leemos sobre la nueva creación, sobre un nuevo cielo y una nueva tierra. Se nos habla sobre el postrer Adán y su esposa. En el Apocalipsis vemos la destrucción del mundo por fuego y su preparación para la eternidad. La destrucción de esa Babilonia que, que había iniciado ahí en los capítulos del Génesis y de todos los enemigos de Dios. Entonces, vemos que lo sucedido en los primeros capítulos de la Biblia en Génesis tiene mucho que ver también con lo sucedido en los últimos capítulos de la Biblia. Se ve claramente que hay una unidad bien marcada en toda esta historia. Hay una continuidad de la Biblia. Hay una continuidad en la que se desarrolla el tema principal, que es la redención de la humanidad, que es Cristo salvándonos a nosotros. Esta continuidad es la que se desarrolla en el tema principal, pero haciendo una conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esto nos podemos dar cuenta nosotros por medio de los tipos y los antitipos que encontramos en la Biblia, en las profecías predichas en aquel tiempo y en el cumplimiento de estas. Encontramos también
la anticipación de Cristo en el Antiguo Testamento. Esa anticipación de aquel que luego iba a aparecer o iba a hacer su presentación en los evangelios y en exaltación de los hechos, de las epístolas, de los apocalipsis. Esa anticipación se encuentra por medio de profecías en todo el Antiguo Testamento, por medio de simbologías, por medio de tipos. Es ahí la importancia de la tarea que usted va a hacer. Esa tarea de hacer una infografía encontrando a Cristo en cada libro del Antiguo Testamento. Les decía que vamos a hablar un poquito sobre esa tarea al final de esta clase, así que atento, ¿verdad? Pero ahí podemos ver nosotros toda esa unidad. El Antiguo Testamento no es la historia de un descubrimiento gradual de Dios por parte del hombre. No es una historia en el que el hombre va encontrándose de pronto con Dios. Es la historia de cómo Dios se revela progresiva y continuamente al ser humano. Dice la Biblia que en el principio Dios hablaba directamente con los seres humanos. Eso lo podemos ver según varios pasajes. Entre ellos tenemos a Génesis capítulo 2, 16 al 17, Génesis 3, 8 al 13, Génesis 4, 9 al 15. Pero al paso en el que el ser humano se sumerge en el pecado, también se alejaba de Dios. En los libros del Antiguo Testamento podemos ir viendo todo eso. Dios se revelaba al ser humano, se mostraba por medio de la naturaleza, por medio de su providencia. También se revelaba a ellos audiblemente. El problema es que los seres humanos cada vez se sumergían en el pecado y cada vez se alejaban de Dios. Y entonces, al alejarse de Dios, se estaban volviendo incapaces de oír la voz del Señor. Dios mostraba su providencia para el pueblo de Israel. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento, en los sucesos diarios, en los acontecimientos de cada día. Pero el pecado había cegado la mente y los ojos espirituales de las personas, del pueblo de Israel, y no se daban cuenta de cómo Dios se revelaba. En muchas ocasiones, la frase, la palabra de Dios, no hace referencia a las escrituras, como ahora en nosotros sí. En ese entonces, hacía referencia a la comunicación viva, audible de Dios hacia los seres humanos. Algunos ejemplos: Isaías 3:1, Isaías 38:4-8, Jeremías 2, etc. Posteriormente, Dios mandó a escribir esas revelaciones. Tiempo después, esas revelaciones audibles, esas revelaciones en la cual la comunicación viva de Dios se hacía hacia las personas, un tiempo después se mandó a escribir todo para que sean útiles para nosotros en nuestro tiempo, ¿verdad? Jeremías 32, Habacuc 2:2 nos va a ayudar a poder entender esto mismo. Haciendo referencia particularmente al Antiguo Testamento, vamos a poder darnos cuenta nosotros un poquito sobre esa continuidad maravillosa, sobre ese progreso que hay entre todo el Antiguo Testamento y toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento, ¿sí? Y haciendo referencia al Antiguo Testamento, podemos considerar esa continuidad maravillosa viendo los siguientes puntos. Primero, son 16 siglos los que median entre 16 siglos los que median entre el acto del primer escritor al asentar su pluma sobre el pergamino y el del último profeta al terminar su obra. Miren, son 16 siglos. Es la historia de Dios revelándose a la humanidad. También, los autores humanos fueron de rangos y ocupaciones diversos. Recuérdese usted que todos eran de distinta ocupación, profesión, ya que habían reyes, habían pastores de ovejas, habían profetas, habían estadistas, hubieron generales del ejército, grandes líderes, hombres desconocidos, aparte de sus escritos mismos. La Biblia aparece en un lenguaje común, nunca se olvide de eso. A veces se nos complica a nosotros el poder entenderla porque era un lenguaje común para los que escuchaban o leían
en el presente que se estaba escribiendo. Pero se hace un lenguaje sencillo, un lenguaje común, un lenguaje ordinario. Y así es como debiera leerse la Biblia también. Tratar la manera de leerse a ese lenguaje común en que fue escrito en su tiempo, a ese lenguaje ordinario que fue escrito en su tiempo, y no buscarle muchas patas donde no hay, ¿verdad? Pero a pesar de que fue escrito en un lenguaje común, no apoya ninguna idea que sea falsa, no apoya ninguna idea que afirma nada que no sea la pura verdad. Un ejemplo, la Biblia habló de la redondez del mundo. Ustedes saben que por muchos siglos la opinión universal decía que la Tierra era plana, ¿verdad? Sin embargo, ya la Biblia hablaba de la redondez del mundo. También es cierto que la Biblia dice que el sol se pone, usando el lenguaje común de los fenómenos según son vistos por el hombre. Desde este punto de vista, no es más correcto decir que el mundo da la vuelta hacia el sol y ya no brilla donde se encuentra el que observaba. Quiere decir que el sol se pone. Todos comprendemos a lo que se refiere, ¿verdad? Por muchos siglos que no se conocía lo que sucedía en el universo, lo que sucedía en el espacio, habían culturas que creían, por ejemplo, de que el planeta Tierra estaba sostenida en el universo por un gigante elefante, decían algunos. Y así habían diferentes opiniones al no entender cómo es o dónde es que la Tierra estaba sostenida en el espacio. Pero en el libro de Job, ya la Biblia dice que estaba suspendida en el espacio. O sea, la Biblia desde un principio habla la verdad. Lo que pasa es de que hay que tener cierto entendimiento para poder entender ciertas cosas y no hay que leerla según nuestros propios criterios. Por lo tanto, sostenemos que no hay un solo error científico en la Biblia. Solo hay que saber cómo interpretarla. Solo hay que saber que debemos de interpretarla correctamente, ¿verdad? Entonces, esto es cuando hablamos nosotros un poquito sobre la unidad de la Biblia. En la Biblia hay una unidad importante, hay una progresión, hay, hay una estructura que nos va mostrando a nosotros el plan de Dios, ese plan de Dios que se va a consumar en el Nuevo Testamento con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Veamos ahora un poquito sobre algo de la cronología básica de la Biblia. Vea lo que se nos indica aquí, la cronología básica, ¿verdad? Eh, y algo sobre esto mismo. En el sentido más básico, la cronología de la Biblia es infinita y eterna, ¿verdad? Así como el relato de la creación hasta el final de los tiempos. Desde un punto de vista más práctico, y donde la mayoría de los eruditos concuerdan, la cronología de la Biblia comenzó con el llamado de Abraham, ¿sí? Abraham, al que Dios llamó a Abraham, ¿verdad? En el año 2166 antes de Cristo. Aquí es donde comienzan los datos encontrados, la cronología, en el 2160 antes de Cristo, con el llamado de Abraham, y termina con la escritura del libro de Apocalipsis, aproximadamente en el año 95 después de Cristo. Aquí encontramos un poquito sobre estas fechas relacionadas a la cronología de la Biblia. Antes del nacimiento de Abraham, la cronología de la Biblia, que empieza con Génesis, contiene una extensa historia de la creación de Adán, Eva, de la caída del hombre, un montón de genealogías, historias de tribulaciones humanas, Noé y el diluvio. Aquí hay antes de Abraham, hay mucha discrepancia y hay diferentes tipos de comentarios con respecto a cuánto tiempo hubo, a cuánto tiempo existió, porque hay mucho tiempo aquí. Entonces, desde Abraham, 2166 antes de Cristo. Antes de Abraham hay mucha historia, hay una extensa historia, ¿verdad? En el cual hay diferentes puntos de vista para ver esto mismo, ¿verdad? Dentro del periodo comprendido entre el nacimiento de Abraham y el escritor del libro de Apocalipsis, por parte del apóstol Juan, la historia nos ayuda a fijar una fecha para muchos de los acontecimientos y las personas descritas en el Antiguo y Nuevo Testamento. Entender o conocer un poco la fecha en que se da el nacimiento de Abraham y a la vez también
el escritor del libro de Apocalipsis, que es Juan, que es el último libro escrito en la Biblia, al entender este periodo, estas fechas, encontramos ayuda para fijar fechas para los demás acontecimientos, eh, para los demás autores, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Por ejemplo, se calcula que el nacimiento de Moisés fue en el año 1526 a.C. En el año 1526 a.C. Se calcula que Josué entró en la tierra prometida aproximadamente en el año 1406 a.C. El periodo de los 10 jueces de Israel se piensa que terminó aproximadamente en el año 1502 a.C., en el inicio del reinado del rey Saúl. La mayoría de los eruditos están de acuerdo en estas fechas específicas y se cree en que son fechas verificables, ¿verdad? No se cree que haya un poquito de confusión ahí. El rey Saúl, el famoso rey David, famoso por muchos acontecimientos y uno de ellos en especial, porque de ahí nace Jesucristo, de esa familia, y el sabio rey Salomón, hijo de David, administraron un reino unido en Israel en el año 931 a.C., después del rey Salomón. Se dividió a Israel en el reino del norte y el reino del sur. Ya vamos a ver un poquito más a detalle esto, cuando ya entremos a detalle un poquito en los libros del Antiguo Testamento, pero esta división de Israel en el reino del norte y el reino del sur trajo triste y lamentablemente gran daño al pueblo israelí, ¿verdad? Y ahí gobernaron varios reyes, en el norte, que era Israel, y en el sur, que era Judá, hasta la caída del reino del norte en el 722 a.C. y la caída de Jerusalén en el año 586 a.C. El exilio de Judá duró hasta el año 538 a.C., cuando el Ciro, el rey persa, les ordenó a Esdras regresar a Israel y construir un templo para Dios en Jerusalén. Estos detalles ya vamos a verlo en las próximas clases cuando estemos ya dentro del contenido de los libros del Antiguo Testamento. Ahorita solamente estamos viendo un poquito sobre la cronología básica de la Biblia, un poquito sobre los años. Los judíos restauraron Israel entre este momento y aproximadamente el año 432 a.C., cuando se escribió el último libro del Antiguo Testamento. Lo que siguió fue el periodo intertestamentario, que duró alrededor de los 400 años, ¿verdad? Eh, Algo que seguramente muchos de nosotros que conocemos. Ustedes saben que Jesucristo, el Mesías de Israel, nació eh, aproximadamente en el año 5 antes de Cristo, después de Herodes el Grande, en el año 4 antes de Jesús, y sus padres volvieron a Nazaret. Ahora una pausa acá. Quien no sabe quien no sabe la razón, pues ahorita no sabe esta razón del por qué del 5 años antes de Cristo, pues ahorita pregunta, ¿cómo así que Jesús nació el 5 antes de Cristo? Algunos creen que es 5, algunos creen que es 4, que es 3 antes de Cristo. Pero, y es que siglos después del nacimiento de Jesucristo, cuando un monje que comenzó a escribir y comenzó a, a poder dejar plasmado los datos sobre los años para poder hacerlo el calendario, cometió un error. Y cuando se dieron cuenta del error, entonces vieron que no había un cuadro ahí, no había cuadrado ahí lo del nacimiento de Jesucristo, entonces se quedó como 5 años antes de Cristo, ¿verdad? Si alguien no conoce el tema, después me lo escribe al WhatsApp y le mando ahí información más detallada del error que se cometió por medio de aquella persona que escribió, que redactó, que dejó las fechas del calendario. No se tiene ningún registro de la vida de Jesús en los primeros 10 años, hasta que podemos ver a Jesús a una edad de 12, ustedes saben, cuando sorprende a los doctores de la ley en el templo. Ahí Jesús comenzó su ministerio públicamente alrededor del año 27 después de Cristo, cuando él tiene 30 años, empezando con su bautismo. Y el ministerio de Jesús duró cerca de 3 años y medio.
En el periodo del 29 al 30 después de Cristo, Jesús pasó la mayor parte de su tiempo en Judea, predicando, enseñando, haciendo milagros, incluyendo la resurrección de Lázaro entre los muertos y formando a los discípulos para que continuaran después de su muerte. A comienzos del año 30, Jesús hizo el firme propósito de ir a Jerusalén durante la última semana de su vida. Jesús celebró la Pascua con sus amigos, donde instituyó la Cena del Señor y dio su discurso de despedida. Finalmente fue traicionado, arrestado, juzgado, crucificado y resucitó. El Cristo resucitado completó un ministerio de 40 días que culminó con su ascensión en el cielo. Sin embargo, poco después de la crucifixión y de la resurrección de Jesús, los apóstoles y los discípulos escribieron el Nuevo Testamento. El primer libro del Nuevo Testamento escrito es Gálatas o Santiago. Es el primer libro del Nuevo Testamento en ser escrito, entre Gálatas o Santiago. Pudo haber sido escrito a principios del 49 después de Cristo, o dentro de las 2 décadas después de la muerte y resurrección de Jesús. Esto indica que los textos originales fueron escritos por testigos presenciales, porque aproximadamente pudieron haber sido unos 15 o 20 años después de que Jesucristo ascendiera al cielo. Entonces nos proporciona relatos de primera mano de lo que se llevó a cabo, ¿verdad? Entonces, esos libros de Gálatas o Santiago, que son los primeros, son así bien importantes. El último libro del Nuevo Testamento fue escrito por Juan aproximadamente en el año 95 después de Cristo. A continuación, una cronología con la fecha de cada uno de los principales acontecimientos de la Biblia. Algo a aclarar, todas las fechas son aproximadas. Además, las fechas para los comienzos de la historia humana, antes de Abraham, reflejan el punto de vista del creacionismo de la tierra joven. Esto es importante aclararlo porque hay algunos teólogos, algunos escritores, que ya han tomado los datos de la ciencia y ya también calculan todo esto con millones de años antes de Abraham. Entonces vamos a ver de esa manera, pero nosotros estamos reflejando el punto de vista del creacionismo de la tierra joven. Entonces todavía no estamos viendo esos puntos. No estamos diciendo cuál es el correcto o incorrecto, solo estoy aclarando desde qué punto de vista lo estamos tomando nosotros, ¿verdad? En el 4000 antes de Cristo, la creación del mundo. Es lo que le decía. Estamos tomando nosotros el punto de vista de la tierra joven. 4000 antes de Cristo, la creación del mundo. Los que ya hacen congruencia con la ciencia, pues pueden decir que la creación del mundo fue hace millones, ¿verdad? Y tienen sus datos. No decimos cuál es el correcto o cuál es el incorrecto, solo estamos reflejando el punto de vista de la tierra joven. Entonces, 4000 antes de Cristo, la creación del mundo. En el 2344 antes de Cristo, Noé y el arca. En el 2166 antes de Cristo, el llamado de Abraham. En el 2141 antes de Cristo, el nacimiento de Isaac. En el 1526 antes de Cristo, el nacimiento de Moisés. En el 1446 antes de Cristo, la salida de Egipto por parte de Israel. En el 1406 antes de Cristo, la entrada de Israel a la tierra prometida. En el 1420, la muerte de Josué. En el 1052 antes de Cristo, la coronación del rey Saúl. En el 1011 al 971 antes de Cristo, el reinado del rey David. En el 959 antes de Cristo, la finalización del templo de Salomón. En el 91 antes de Cristo, la división del reino. En el 875 al 797 antes de Cristo, los misterios de Elías y Eliseo en Israel. En el 739 al 686 antes de Cristo, el misterio de Isaías en Judá. En el 722, la caída del reino del norte por parte de Asiria. En el 586 antes de Cristo, la caída del reino del sur por parte de Babilonia. En el 538, 445 antes de Cristo, el retorno de los judíos a Jerusalén tras el exilio. En el 515 antes de Cristo, la culminación del segundo templo. En el 5 antes de Cristo, el nacimiento de Jesucristo. En el 26 al 30 después de Cristo, el ministerio de Cristo termina con su muerte y su resurrección. En el 34 después de Cristo, la conversión de Saulo de Tarso.
Recuerden ustedes que Saulo prácticamente es contemporáneo con Cristo. Casi eran personas que tenían la misma edad. En el 44 o 47 después de Cristo, el primer viaje misionero de Pablo. En el 49 después de Cristo, el concilio de Jerusalén. En el 60 después de Cristo, el encarcelamiento de Pablo en Roma. Y el 95 después de Cristo, la visión de Juan en Patmos y la escritura del Apocalipsis. Esto es parte de la cronología básica de la Biblia. Como les decía, la clase de hoy era corta. Les dejo la pregunta que deben de entrar a responder esta semana a la plataforma, y es la siguiente: ¿por qué resulta maravilloso que la Biblia tenga unidad entre los distintos libros? Reflexione un poquito lo que hoy vimos en la clase, y después de hacer la reflexión puede ir y puede contestar la pregunta siguiente: ¿por qué resulta maravilloso que la Biblia tenga unidad entre los distintos libros? Muy bien. Ahora, antes de ir terminando, les decía que quería darles ciertas instrucciones con relación a las tareas, ¿verdad? Ya la siguiente semana, si usted ve el sumario, ya comenzamos a meternos de lleno con los libros del Antiguo Testamento, y vamos a comenzar con el Pentateuco y algunos detalles específicamente de los libros del Pentateuco, así que las clases comienzan a ser más interesantes. Así que atentos y no se pierdan ningún detalle. En esa semana ustedes estuvieron presentando el resumen descriptivo del tema Desarrollo del Antiguo Testamento, basado en el capítulo 2 del libro de Introducción a la Biblia de William Barclay, ¿verdad? Esto tenía un valor de 10 puntos. Entonces, espero que lo hayan entregado, hermanos, porque tiene 10 puntos. Recuérdense que cada semana ustedes tendrían que estar ahí entregando, respondiendo preguntas, ¿verdad? En el foro. Entonces, cada semana tendría que estar haciéndolo ustedes por ahí. Y entonces hay una tarea para el 31 de marzo, ¿verdad? Para el 31 de marzo. El 31 de marzo tienen ustedes como límite para entregar una infografía. Pero yo he visto por aquí que algunos han tenido dudas, y por eso quiero tomarme este tiempo para poder explicarles algunas cositas. ¿Oyeron? Hay que entregar una infografía. Quiero explicarles ahorita dónde encontrar el contenido de encontrar a Cristo en cada libro del Antiguo Testamento en el libro. Si usted no sabe cómo hacer una infografía, por favor, trate la manera de investigar por ahí. Y, de todos modos, en la siguiente clase ocuparé un poquito de tiempo para enseñarles a hacer una infografía. ¿O qué es una infografía? Pero la infografía debe contener una página por cada libro y debe presentar versículos bíblicos y comentarios personales, ¿verdad? O sea que una página para encontrar a Cristo en Génesis, una página para encontrar a Cristo en Éxodo, una página para encontrar a Cristo en Levítico, y cada página de cada libro tiene que contener versículos, comentarios personales, ¿verdad? ¿Qué vamos a usar nosotros como base para hacer esa tarea? El libro que les he dejado en el WhatsApp, Historia Bíblica del Antiguo Testamento, de Richard Heisland. Entonces, aquí viene la confusión. En este momento les pondré a ustedes en la pantalla el libro. Este es el libro. Pero el libro tiene 829 páginas. Entonces, ahí algunos se han asustado, ¿verdad? Porque han dicho, uy, leer todo. Pero no es tan así. Quiero darles aquí unas instrucciones. Miren, pues. El libro es un poquito grande, y el libro nos va a dar a nosotros información, ¿eh? Información de cada libro del Antiguo Testamento. Información de Génesis, información de Éxodo, información de Levítico. Este curso, por las pocas semanas que me corresponde, no puedo darles tanta información. Me limito bastante. Pero les he dejado este librazo para que ustedes lo puedan tener ahí, y así ustedes puedan seguir aprendiendo más. Ojalá lo puedan utilizar.
Sin embargo, comienza con algunas cosas por ahí que les voy a ir enseñando. ¿Se dan cuenta ustedes aquí en el contenido? Comienza con una introducción general y una introducción a la geografía. Nos va a interesar ya cuando estemos en el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, ¿verdad? Entonces, comienza un poquito sobre los autores, sobre los traductores, y comienza con la introducción general. Hay bastante. Estos datos les pueden servir a ustedes, así que sería bonito que los aprendan, ¿verdad? Miren, lo primero que se aprende, la Biblia es un todo. Es lo que estábamos hablando hoy en la clase, la unidad, la estructura. Toda la Biblia tiene una línea. No es que hayan partes en la historia que pasaron de repente por cosas de la vida. No, no, no es así, ¿verdad? Entonces, seguimos viendo sobre esta introducción general. Hay muy cosas bonitas que les pueden ayudar a ustedes bastante, bastante, ¿verdad? Entonces, solo estoy enseñándoles un poquito sobre eso, un poquito sobre introducción a la geografía. Todavía no nos sirve esto, es parte de la introducción del libro. Y también les puede servir a ustedes para varias cositas, para aprendizaje, para obtener información por ahí. Un poquito sobre Sinaí, sobre Jordania, Siria, todo lo que está alrededor de Israel. Miren el clima de Israel, cosas muy bonitas. Pero aquí, en la página 54 del libro, comienza el libro de Génesis. Entonces aquí comenzamos a ver. Recuérdense que estamos buscando el contenido que nuestro sumario nos pide, que es encontrar a Cristo en cada libro del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, este libro nos va a decir cómo encontramos a Cristo en Génesis, ahorita que estamos en el libro de Génesis, ¿verdad? Nos da información bien precisa, bien bonita. El nombre, el autor y la fecha, la civilización sumeria, que tiene que ver con lo que están alrededor en tiempos del Génesis, ¿no? Algunas cosas importantes ahí sobre las tablillas babilónicas de arcilla, el valor del libro. Hay bastante información. Repito, información que no pude darles en el curso, pero que ustedes pueden aprender por ahí. Ese es mi objeto también de dejarles este libro. Algún bosquejo, la caída en el capítulo 3, y ahí vamos viendo más temas. ¿Miren? Algunas cosas importantes lo tienen como bajo la lupa, fracasos morales en el mundo de Noé, la fe de Noé, un diluvio mundial, ¿sí? El mundo post-boliviano, y ahí vamos viendo, y de repente llegamos a la página 81 y encontramos un cuadrito que dice Encontrando a Cristo en Génesis. Miren qué sencillo. Y entonces nos damos cuenta que la tarea es más fácil de lo que pensamos, porque aquí en este cuadrito, miren, solo este cuadrito, ¿sí? Está la información que queramos. ¿Dónde encontramos a Cristo en Génesis? Y aquí nos dice. Primero, Cristo es primeramente visto como creador en Hagamos, Génesis 1:26. Y aquí hay datos. Entonces, regresemos al sumario. El sumario nos dice que debe de presentarse versículos bíblicos, ahí hay, ¿sí? Y comentarios personales. Después de que prácticamente usted copie esto en la infografía, ahora ponga sus comentarios personales también, que es muy importante, ahí es donde viene la parte suya. Pero miren, ahí está fácil. O sea que no es tanto de estar eh, buscando, sino ahí está. Sigo con los ejemplos para que ustedes me puedan entender, porque eso es en cada libro. Continuemos y vayamos a terminar el libro de Génesis. El libro de Génesis tiene mucho, porque es uno de los más grandes, entonces tiene bastantes páginas aquí, ¿verdad? Pero a nosotros solo nos sirve encontrando a Cristo en Génesis, por eso todo lo dejamos por ahí, ¿verdad? Ya todo lo demás, pues ya le queda a ustedes para información. Pero seguimos avanzando y llegamos al libro de Éxodo, en la página 120, ¿verdad? Recuérdense que nos importa ahora encontrar a Cristo en Éxodo. Entonces, dinastías, reyes, osmosis, y aquí vamos encontrando varias cosas. Vida religiosa en Egipto, el bosquejo, bajo la lupa, y encontramos en la página 131, encontrando a Cristo en Éxodo. Y aquí está el cuadro, miren, fácil nuevamente, nada complicado. Y así lo vamos a encontrar en cada libro. Entonces, como le decía, muchísimo más sencillo de lo que creíamos, ¿verdad? Más sencillo. Y entonces ahí vamos. Vaya preparando eso, vaya investigando por ahí cómo se hace una infografía si no la sabe hacer. Y si no, pues de todos modos, vamos a hablar sobre esto en la próxima semana, ¿verdad? Vamos a hablar sobre eso la próxima semana, sobre cómo realizar una infografía específicamente.
Entonces, ya estamos llegando a la conclusión de esta clase, esas clases introductorias. La siguiente semana ya nos metemos eh, de lleno, ya nos metemos de lleno la siguiente semana a, a esa parte del ya de los libros, el Pentateuco específicamente y todo lo que se refiere, ¿verdad? Así que eh, ánimo en ese sentido. La siguiente semana, pues ya nosotros comenzamos a poder introducirnos y conocer un poquito sobre el trasfondo, sobre el contexto y sobre algunas cositas del Antiguo Testamento hasta el momento, ¿verdad? Hoy, pues, nuevamente, por diferentes circunstancias, les dejé la clase grabada. La siguiente semana ya estoy con ustedes en vivo por Zoom para que cualquier circunstancia o cualquier situación, pues ahí estemos pendientes. Y de la misma manera, si ustedes tienen alguna duda, algún tipo de comentario, cualquier circunstancia, por favor, háganmelo saber. Yo ahí se los resuelvo sin ninguna pena ni dificultad, por favor. Que el Señor les bendiga mucho a cada uno. Y ahí estoy como siempre en el WhatsApp. Ya saben que al final dejaré la presentación de este curso, las diapositivas, ahí en el grupo de WhatsApp para que ustedes lo puedan descargar. Dios les bendiga mucho. Bendiciones a todos.